Hola, soy José Arancha Jacob. Voy a tener una videoconversación con Javier Rivera Escalona. Él es el secretario general del PRD en el Estado de México para conocer qué está sucediendo dentro de ese partido político donde, pues, obviamente están pidiendo la salida de Cristian Campuzano de la presidencia del partido. Vamos a la conversación. Muchas gracias por la conversación. En los últimos días se han escuchado versiones que están sucediendo al interior del Partido de Revolución Democrática que tienen que ver con la vigencia del presidente del partido, Cristian Campuzano. Hay sectores que están pidiendo que se valore los resultados electorales del 6 de junio y que haya un cambio de presidente, y otros sectores, pues obviamente los que representa este personaje, que pues, hay que quedarse, ¿no? Que no ha concluido el periodo y que los resultados pues, fueron propios de la dinámica nacional. ¿Qué está pasando al interior del PRD, Javier? Buenas tardes, Alan. Con mucho gusto, como siempre, estar contigo en este tipo de conversaciones que sin lugar a dudas son muy amenas, son muy sui generis, no son tan acartonadas y eso a mí siempre me interesa participar contigo. Pues mira, rápidamente te haré un contexto. Este órgano de dirección se instaló en agosto del año pasado y se instaló mediante un gran acuerdo de todos los grupos políticos del partido en el estado. Los tres principales grupos en orden de presencia, digámoslo así, al interior del Consejo Estatal, es en primer lugar Vanguardia, que por su afiliación alcanzó más o menos entre 70 y 80 consejeros estatales. Luego seguimos los de ADN, que integramos cerca de 45 consejeros estatales, y después seguiría Nueva Izquierda con 40, Foro Nuevo Sol con 8, Iniciativa Galileos con 6, y esa es la representación proporcional que se tiene al interior de la dirección estatal. Como tú lo sabes, Cristian Campuzano inició siendo representante de Vanguardia Progresista. Y bueno, ya la integración se vino de manera proporcional de acuerdo a estos números que ya te di. Sin embargo, a 6 meses de esa instalación de ese órgano de dirección, Cristian decide dejar atrás el grupo que lo llevó a la dirección estatal, Vanguardia Progresista, y se suma a Nueva Izquierda. Con esta cantidad de consejeros que te he comentado, no tienen ni un tercio de los integrantes totales del consejo, es decir, no llegan ni a 60 o más de 60 consejeros estatales, Cristian y Nueva Izquierda, y resulta absurdo o hasta de manera antinatural que quien tiene menos de un tercio de representación política en el Estado cuente ahora con una mayoría artificial, o mejor dicho, como decimos ahora electoralmente, subrepresentada. O sea, actualmente tendrían 3 integrantes de la dirección estatal contra 2 integrantes de ADN. Y bueno, en esta generación de acuerdos ilegales y antiestatutarios, pues ya empezó a generar cambios sin la fundamentación, sin la justificación, pero sobre todo sin un debido proceso. No les ha garantizado su derecho de audiencia, su derecho a defenderse, y los ha estado expulsando pues del partido, mejor dicho, de los cargos que tenían al interior del partido. Entonces, más allá de la evaluación del proceso electoral, pues lo que requiere el partido es una reestructuración en cuanto a su representatividad legítima. Okay. No puedes tener un cargo cuando ya no tienes la mayoría de los consejeros estatales. Nosotros el pasado fin de semana logramos una reunión de más de 130 consejeros entre ADN y Vanguardia Progresista y otros actores al interior del partido, que me reservo ahorita sus nombres para que no pueda yo incurrir en una falta de caballerosidad, pero que ya están participando en este bloque mayoritario, y que juntos lo que hemos decidido es que la unidad no se emite por decreto ni por una publicación en Facebook. La unidad se conforma o se construye a través de la legitimidad que te da
el respaldo mayoritario de los grupos políticos del partido en la entidad. Entonces, amablemente ya le hemos solicitado que reflexione, que sea una transición, digamos que tersa, de terciopelo, decimos algunos, y que juntos podamos construir un acuerdo que ni él estire la fuerza a tener solamente 3 integrantes y con esos 3 querer conducir la vida del partido en todo el estado. Eso es absurdo. Y nosotros que tenemos los 2/3 del partido, yo creo que vamos a tener que llegar a un punto medio de acuerdo en el que el valor fundamental sea la unidad y el futuro de nuestro partido. Pero entonces la decisión de que Cristian Campuzano deje la presidencia del partido tiene que ver con un reacomodo de fuerzas al interior, porque al principio como que se quería justificar que los resultados electorales del 6 de junio no habían sido adecuados y que entonces era necesario un cambio de presidente. Por lo que tú me platicas, es un asunto interno y no un asunto ligado a los resultados electorales. Digamos que es integral, Alan, fíjate, porque yo lo he mencionado públicamente y lo vuelvo a decir aquí en tu programa, obedece a una evaluación integral de su desempeño. Lo decía yo el pasado fin de semana en nuestro encuentro estatal. Cristian Campuzano ha traicionado el cumplimiento de los estatutos. Cuando nosotros como dirigentes estatales y en cualquier cargo de representación popular, incluso de la administración pública, cuando tomas protestas precisamente guardar y hacer guardar tu normatividad interna, y en este caso son nuestros estatutos. Y él ha incumplido el cumplimiento de los estatutos, que derivó efectivamente en un mal resultado de la elección del pasado 6 de junio. Te voy a poner un ejemplo fundamental. El estatuto establece, en este nuevo estatuto que le dio vida a todos los órganos de dirección en el país e incluso a nivel nacional, que para no estarse peleando siempre por las finanzas del partido, del manejo financiero, hay disposiciones estatutarias que establecen que todo lo que se decida como política partidaria se tiene que llevar a cabo de manera conjunta y de manera correlacionada y corresponsable con el secretario general. Y resulta que el presidente nunca ha querido tener una corresponsabilidad con tu servidor como secretario general, y concretamente en lo que tuvo que ver con el financiamiento para la obtención del voto, se contrató de manera ilegal a un despacho contable, desde donde se hizo la dispersión, la entrega a los candidatos y sobre todo la comprobación, que por cierto es un tema que le ha faltado al presidente presentarlo al seno de la dirección estatal, porque le ha dado largas. Entonces está incumpliendo estatutariamente con una función que tuvo que haberla tenido con el secretario general. Más allá de que a mí me interese revisar el financiamiento, se requiere de tener una fiscalización objetiva sobre la aplicación del mismo. Finalmente son recursos públicos. Yo he solicitado que se haga una auditoría al órgano técnico de fiscalización del INE para que pueda darnos una revisión, y si se puede, no solo de este periodo que llevamos, sino de otros periodos, para que también sea pareja la revisión. Pero más allá de que solo sea por un reajuste político, es precisamente lo fundamental por no haber tenido un cumplimiento estatutario en el ejercicio de la presidencia, pero fundamentalmente en este periodo de campaña, donde discrecionalmente, autoritariamente y de manera hasta unipersonal se hizo una dispersión de recursos y además de políticas de manera autoritaria y de manera unipersonal. Y la presencia o la intervención al respaldo de Jesús Zambrano Grijalva, el presidente nacional del PRD, pero obviamente cabeza de la corriente considerada como muchos en favor de Cristian Campuzano, le mete un ingrediente adicional a estas diferencias internas, Javier, el hecho de que públicamente el presidente nacional del PRD respalde a una persona a la que están pidiendo salida o sustitución,
¿Cómo afecta el escenario estatal? El escenario estatal, fíjate que afortunadamente no se afecta, porque para empezar, Jesús Zambrano no vota en el Estado de México. Y para cumplir con una rendición de cuentas ante nuestro Consejo Estatal, pues se requiere de participación de los que son del Estado de México. Por supuesto que no soy ingenuo, dicen que en política no hay que ser ingenuos, y la intromisión de los chuchos en el Estado de México obedece a pretender generar hacia ellos una correlación con respecto al gobierno del Estado de México para los próximos años. Digo, nadie hay que ser sumiso ni voltear a otro lado. Los chuchos nunca habían podido penetrar en el Estado de México, ni siquiera en los mejores tiempos de Javier Salinas o de Ana Yuritsi, pudieron colocarse en posiciones claves con respecto a los órganos de dirección del partido. Por eso también Cristian Campuzano, él sí peca de ingenuo, fíjate. Yo creo que lo están utilizando y mientras Nueva Izquierda cumpla sus objetivos de generar una interlocución frente al gobierno del Estado para la elección de gobernador y después para la elección del 2024, una vez que ellos cumplan ese cometido, van a desechar a Cristian. Así le han hecho en otros estados. Pero afortunadamente aquí en el Estado de México, Nueva Izquierda, como ya te lo referí, no tiene ni 40 consejeros estatales. Y los que Cristian ha logrado estar convenciendo, y lo digo entre comillas porque ya te imaginarás cómo los están convenciendo, no llegarán ni a 60 consejeros. Nosotros ya tenemos las firmas suficientes de carne y hueso. El día sábado, de manera física, estuvimos ahí presentes los consejeros, en donde vamos a iniciar una ruta jurídica para que se convoque de manera inmediata a una sesión del Consejo Estatal, en donde inicialmente se presente este balance electoral, se haga el cumplimiento estatutario a los 2 informes trimestrales que le debemos a este Consejo Estatal, que aprobemos un presupuesto anual de ejercicio, porque no tenemos un presupuesto. Hemos estado funcionando con un presupuesto provisional para 6 meses y que aprobemos un plan de trabajo para estos 6 meses que le restan al año. Y después de eso se iniciará un procedimiento para la remoción del presidente actual. Esa es la ruta jurídica y política que vamos a estar sustentando con todo esto que te he referido, y vamos a evitar precisamente a toda costa que la política que solamente ha generado derrotas en el país que implementan los chuchos, pues no se coloque de ninguna manera aquí en el Estado de México. En tiempos, tú conoces muy bien el Partido de la Revolución Democrática. ¿Cuánto tiempo va a durar esta lucha interna, Javier? Yo creo que es muy rápido, ¿eh? En menos de un mes la vamos a resolver, porque entre más se resista Cristian, y ahí con su mayoría artificial, a la convocatoria a esta sesión que te comento del Consejo Estatal, nosotros tenemos otros cauces, y ya hay de explorado derecho múltiples sentencias al respecto, en donde los tribunales, incluso más allá de nuestros órganos jurisdiccionales internos, han obligado a los partidos políticos a través de sus mesas directivas, de sus consejos respectivos, a que realicen las sesiones correspondientes. Y entonces, una vez que esto suceda, no tardaremos más de un par de meses. Yo espero que una vez ya iniciada la siguiente legislatura del Estado de México, ya nos encontremos con una reestructuración, no solo en el partido a nivel órgano de dirección estatal, sino pretendemos reestructurar todos los órganos de dirección en el Estado, y en donde no haya comité nombraremos una delegación, porque necesitamos tener presencia territorial en los 125 municipios. ¿Quién debe estar al frente del partido entonces bajo la configuración que dibujas? ¿Vanguardia? Creo que Omar Ortega, dirigente estatal de Vanguardia, bueno, y dirigente nacional de Vanguardia,
ha tomado con mucha responsabilidad esta coyuntura. Y si en algo hemos coincidido es en que el nuevo dirigente o dirigenta tendría que ser un hombre o una mujer que cuente con el total respaldo mayoritario de más de 2/3 partes de los consejeros estatales. Él mismo ha reconocido que no va a proponer a alguien que tenga estos vicios que evidenció de manera inmediata Cristian Campuzano. Y en ese tenor estamos de acuerdo el resto de los consejeros de que el nuevo presidente o presidenta debe representar a todos los perredistas del Estado y no solo a una expresión que represente legítimamente un cambio, no solo de nombre o de persona, sino un cambio de actitud y de rehacer la política interna del partido. Ahora, ¿cómo tomar esa determinación, Javier? Tomemos en cuenta que Jesús Zambrano, el presidente nacional del PRD, ha dicho desde ahora que ellos tienen pensado en que la coalición permanezca en 2023 y 2024 en los estados, en las diferentes entidades de la República. La nueva dirigencia del PRD debe dejar en claro que sí avalarían que se permanezca en esa coalición con el PRI o con el PAN, o que en el Estado de México no se lleve a cabo. ¿Cuál tendría que ser la política de la nueva dirigencia? Qué bueno que me haces esta pregunta, Alan, porque la pasada semana tuvimos una reunión a nivel nacional de Alternativa Democrática Nacional. A nivel nacional, la configuración de fuerzas es distinta a la del Estado de México. Nueva Izquierda tiene poco menos del 50% de los consejeros nacionales. Después seguimos nosotros como ADN con el 40% de los consejeros a nivel nacional. Después sigue efectivamente Vanguardia Progresista, más o menos con un 15% de integrantes de este Consejo Nacional. Y entonces esta correlación de fuerzas a nivel nacional lo que permitiría, y ya lo empezamos a echar a andar, es solicitarle también al Consejo Nacional sesione de manera inmediata para también hacer un balance de los resultados a nivel nacional. Nadie ha dicho nada al respecto, ni mucho menos con autocrítica. Creo que si no iniciamos con una autocrítica y con acciones radicales a nivel nacional, vamos a continuar en picada. Y te pongo un ejemplo. Las próximas elecciones en los estados, en donde habrá de renovarse gobernadores, diputados locales y presidentes municipales, necesitamos aprobar en ese Consejo Nacional la política de alianzas. Cada estado tiene su particularidad, pero necesitamos revisar la política de alianzas del partido a nivel nacional. Y ahí es en donde los chuchos ya no pueden de manera unilateral tomar decisiones. Ahí se requieren de 2/3 también del Consejo Nacional para ratificar la política de alianzas que cada estado implemente. Es decir, no es autónoma la política de alianzas. Aunque, por ejemplo, en el Estado de México se pretendiera mantener una política de alianzas con el PRI, con el PAN, si a nivel nacional no se ratifica, no se podría continuar con ese tipo de política de alianzas, o a contrario censo, si no la quisieran aplicar, aquí en el Estado de México nosotros tenemos 2/3 partes en donde tomaremos una decisión lo más acertadamente posible. Hasta el momento va ganando el debate de que debemos ir solos en la próxima elección de gobernador, derivado de los resultados que ya alguna vez comentábamos. Somos el único partido que no crece con esta coalición. Nuevamente volvimos a perder electores. Ya lo habíamos hecho en el 2018 por haber ido con Acción Nacional. Y hoy nuestra militancia nos vuelve a castigar. Y el único partido que crece y que se beneficia es el PRI. El PRI absorbe la votación del PRD y absorbe la votación de Acción Nacional. Entonces, creo que no sería sano ni correcto mantener una política de alianzas en donde nos están llevando a la extinción,
Por eso, a nivel nacional, los chuchos ya no van a poder tener una decisión unilateral. Porque también esa es otra parte, ¿eh? Jesús Zambrano está haciendo opiniones unilaterales sin tomar en cuenta ni siquiera la Dirección Nacional, ni mucho menos al Consejo Nacional. Está haciendo un refrito del Pacto por México. Él firmó el Pacto por México sin consultar a la dirigencia y ahora está endosando al partido a una política de alianzas en donde nos llevan a la extinción. Javier, finalmente para concluir esta conversación que te agradezco, ¿no dejó satisfecho entonces a algunos militantes del PRD esta coalición con el PAN y con el PRI? No, por supuesto que no. Nosotros lo mencionábamos desde el principio de cuando estaban las mesas políticas para la constitución de esta coalición. Demostramos con encuestas serias que el PRD, participando de manera individual, al menos podría alcanzar los 2 dígitos. Estábamos entre 8 y 10%. Y lo que sucedió al final fue lo que nosotros avisorábamos, que participando con el PRI particularmente, el voto perredista nuevamente se iba a ir hacia Morena o hacia otros partidos emergentes como el Verde, como Movimiento Ciudadano, y ahí están los datos electorales. O sea, valdría la pena que un día te pase estos estudios que hemos hecho, porque también hay otro fenómeno, fíjate, hay municipios en donde de manera sorprendente, a diferencia del resultado estatal, el PRI decrementa su votación hasta en un 30%. Es decir, no salió a votar la misma gente que venía participando a favor del PRI, y donde que ellos tienen sus mecanismos para asegurar su voto estable. Entonces, esas circunstancias ahí muy sui generis hicieron que perdiéramos municipios, principalmente en el oriente y en el Valle de México. Entonces, nuestros militantes ideológicamente asegurados con el partido, pues nos han dado otra vez un castigo en el ejercicio de su voto y se han ido a otros partidos. Y creo que si no entendemos eso, para el 2023 y el 2024 estaríamos casi perdiendo el registro. Bien, Javier, pues te agradezco mucho el espacio y que me hayas permitido platicar contigo para conocer qué está sucediendo al interior del Partido de la Revolución Democrática. Con mucho gusto, estamos a la orden y un saludo a todo tu auditorio. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.